Mi nombre es Carlos, tengo 34 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Cuando decidí dejar Venezuela en marzo de 2023, sabía que el camino hacia Estados Unidos sería difícil, pero jamás imaginé que estaría escribiendo sobre los momentos más oscuros de mi vida, sobre las personas que vi morir a mi lado en la selva más peligrosa de América. Todo comenzó en Caracas, donde la vida se había vuelto imposible. Como ingeniero electricista, ganaba el equivalente a $15 al mes. Mi esposa María había perdido su trabajo en el hospital público, y nuestra hija de 8 años, Sofía, había comenzado a preguntar por qué ya no comíamos carne. La respuesta era simple: no podíamos pagarla. La decisión de partir no fue fácil. Significaba dejar atrás a nuestros padres, nuestros recuerdos, nuestra identidad. Pero también significaba que Sofía podría tener un futuro. Vendimos todo lo que teníamos: el carro, los electrodomésticos, hasta las joyas de bodas de María. Con esos ahorros y lo poco que pudimos conseguir prestado de familiares, reunimos $3,000. Era todo nuestro capital para llegar al norte. El plan parecía claro en papel: bus hasta Colombia, después Ecuador, Perú, hasta llegar a Panamá. De ahí, seguir el camino que miles de venezolanos habían tomado antes que nosotros. Lo que no sabíamos era que ese camino incluía cruzar el Darién, una selva de 575,000 hectáreas donde la civilización desaparece y la supervivencia se convierte en una lotería macabra. Llegamos a Necoclí, Colombia, después de 5 días de viaje en buses atestados. El pueblo estaba lleno de migrantes como nosotros: venezolanos, haitianos, cubanos, africanos, asiáticos. Todos con la misma mirada de esperanza mezclada con terror. En las calles se respiraba la desesperación de quienes habían apostado todo a un sueño incierto. Fue allí donde conocimos a los guías, hombres que se presentaban como conocedores del camino a través del Darién. Nos cobraron $400 por persona, incluyendo a Sofía. Es un camino de 3 días, nos dijeron. Nada más. Era mentira, pero no lo sabíamos entonces. El grupo que se formó para cruzar juntos estaba compuesto por 43 personas. Había familias enteras, jóvenes solos, adultos mayores que arrastraban maletas con ruedas sin saber que pronto serían completamente inútiles. Entre ellos estaba Rosa, una mujer de 67 años que viajaba con su nieto de 12 años buscando reunirse con su hija en Nueva York. También estaba Javier, un hombre de mi edad que había sido médico en Caracas y ahora cargaba a su bebé de 6 meses mientras su esposa llevaba una mochila que parecía pesar más que ella misma. La lancha que nos llevó desde Necoclí hasta Capurganá fue el último momento en que sentimos que teníamos algún control sobre nuestro destino. El mar Caribe brillaba bajo el sol matutino, y por un momento, parecía que estábamos en unas vacaciones extrañas. Sofía incluso sonrió viendo los delfines que seguían nuestra embarcación. En Capurganá compramos los últimos suministros: agua, comida enlatada, medicamentos básicos. Los locales nos miraban con una mezcla de compasión y resignación. Cuídense mucho, nos decía una señora que vendía galletas. La selva no perdona. El primer tramo hacia la miel fue relativamente fácil. Caminamos por senderos definidos, conversamos. Incluso bromeamos sobre lo exageradas que habían sido las advertencias. Rosa caminaba despacio pero con determinación, apoyándose en un bastón improvisado. Su nieto, Kevin, jugaba con otros niños del grupo. La inocencia de los menores contrastaba con la tensión creciente en los rostros de los adultos. Esa primera noche acampamos en un claro cerca de la miel. Dormimos mal, pero aún conservábamos la esperanza. Al día siguiente, nos dijeron, cruzaríamos la frontera hacia Panamá y comenzaría la verdadera travesía. La mañana del segundo día marcó el fin de nuestra ingenuidad. El sendero desapareció. En su lugar, había barro, raíces, espinas, y un calor húmedo que nos envolvía como una manta asfixiante. Los 3 días prometidos se convirtieron en una broma cruel cuando nuestro guía principal desapareció durante la primera noche en territorio panameño, llevándose parte de nuestro dinero y dejándonos con un guía secundario que claramente no conocía el camino tan bien como había asegurado. Sofía comenzó a quejarse de dolor en los pies antes del mediodía. Sus zapatos deportivos, que habían sido perfectos para jugar en el patio de nuestra casa en Caracas, se desintegraban contra las rocas y el barro.
María y yo nos turnábamos para cargarla, pero eso significaba que uno de nosotros tenía que llevar las dos mochilas. Fue ese día cuando vimos los primeros rastros de muerte. Zapatos abandonados, ropa colgando de las ramas, mochilas destripadas por animales. El guía que nos quedaba nos explicó con frialdad: la gente que no puede seguir, se queda. Es la ley de la selva. Rosa comenzó a quedarse atrás. Su respiración se hacía más laboriosa con cada hora que pasaba. Kevin, su nieto, la ayudaba como podía, pero era solo un niño. Javier, el médico, intentó examinarla, pero sin equipos médicos, solo pudo confirmar lo que ya sabíamos: estaba al límite de sus fuerzas. La segunda noche en la selva fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Nos refugiamos en un campamento improvisado cerca de un arroyo, pero el agua estaba contaminada y varios miembros del grupo comenzaron a mostrar síntomas de diarrea y vómitos. El sonido del agua corriente, que debería haber sido tranquilizante, quedó opacado por los gemidos de quienes se retorcían de dolor. Rosa no pudo levantarse esa mañana. Su respiración era irregular, su piel había adquirido un tono grisáceo. Javier nos dijo lo que no queríamos escuchar: su corazón no aguantará otro día de caminata. Kevin se negó a abandonar a su abuela. Se sentó junto a ella, tomó su mano arrugada entre las suyas y declaró con la seriedad de un adulto: yo me quedo con la abuela. El resto del grupo enfrentó una decisión imposible: quedarnos significaba arriesgar las vidas de todos, incluidos los otros niños. Seguir adelante significaba condenar a Rosa y a Kevin. Fue María quien tomó la decisión que aún me persigue. Se acercó a Kevin, se arrodilló frente a él y le dijo: tu abuela quiere que llegues a Nueva York. Eso es lo que más desea en el mundo. Si te quedas aquí, ella nunca se lo perdonará. Con lágrimas corriendo por su rostro, Kevin finalmente aceptó venir con nosotros. Rosa nos pidió que la dejáramos junto al arroyo. He vivido 67 años buenos, nos dijo con una sonrisa débil. Kevin tiene toda la vida por delante. Le dejamos toda el agua que pudimos y algunas pastillas para el dolor. Cuando nos alejamos, aún podía escuchar su voz cantando una canción de cuna que probablemente le cantaba a Kevin cuando era pequeño. Nunca supimos si sobrevivió esa noche. Prefiero pensar que se durmió escuchando el sonido del agua y recordando momentos felices con su familia. El tercer día se convirtió en el cuarto, después en el quinto. Nuestro guía admitió que estaba perdido. Las provisiones se agotaron. El agua embotellada se terminó, y tuvimos que beber de charcos que sabíamos que estaban contaminados. Era eso o morir de sed. Sofía desarrolló fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba incluso bajo el calor sofocante de la selva. María y yo nos turnábamos para cargarla, pero nuestras fuerzas también se desvanecían. Comencé a alucinar, viendo luces entre los árboles, escuchando voces que llamaban nuestros nombres. Fue entonces cuando encontramos a la familia haitiana. Habían estado perdidos en la selva durante una semana. El padre, un hombre que no podía haber tenido más de 30 años, estaba inconsciente, delirando en criollo. Su esposa sostenía a un bebé que había dejado de llorar hacía días, un silencio que todos reconocimos como una señal ominosa. Javier examinó al bebé. Su veredicto fue rápido y brutal: deshidratación severa. Sin suero intravenoso, no tiene oportunidad. No teníamos suero. No teníamos nada. La madre haitiana nos miraba con ojos que habían perdido toda esperanza. No hablaba español, pero el dolor es universal. María se acercó a ella, tomó sus manos, y lloró junto a ella mientras el pequeño cuerpo del bebé se enfriaba en sus brazos. El padre murió esa noche. La madre se quedó allí, sosteniendo a su bebé muerto y velando el cuerpo de su esposo. Cuando partimos al amanecer, nos siguió con la mirada hasta que desaparecimos entre los árboles, pero nunca se movió. Algunos dolores son demasiado grandes para seguir caminando. El sexto día, nuestro grupo original de 43 personas se había reducido a 26. Algunos se habían perdido, otros se habían quedado atrás por enfermedad o agotamiento, y algunos habían tomado rutas diferentes con otros guías que habían aparecido prometiendo caminos más rápidos. Yo mismo estuve a punto de rendirme esa mañana. Sofía había empeorado durante la noche, su fiebre había aumentado, y comenzó a tener convulsiones. María lloraba en silencio mientras le ponía paños húmedos en la frente.
Yo me senté en una roca, miré hacia la espesura interminable, y pensé, aquí es donde morimos. Fue Kevin quien me sacó de esa oscuridad. El niño que había perdido a su abuela, que caminaba con ampollas sangrantes en los pies, que comía hojas y raíces porque no había otra cosa, se acercó a mí y dijo, «Tío Carlos, mi abuela me dijo que los hombres fuertes protegen a sus familias. Usted es fuerte. Sofía necesita que usted sea fuerte». Un niño de 12 años me estaba dando una lección de resistencia. Me avergoncé de mi debilidad, cargué a mi hija en brazos, y seguí caminando. El 7º día llegamos al primero de los ríos que tendríamos que cruzar. El agua corría turbia y rápida, arrastrando troncos y piedras. No había puentes, no había balsas. Solo la corriente fría y traicionera que se había llevado ya a cientos de migrantes. Un hombre de nuestro grupo, un venezolano de unos 50 años llamado Ramón, se ofreció a probar la profundidad. Era el más fuerte de nosotros, un exmilitar que había mantenido la moral del grupo alta con sus chistes y su optimismo inquebrantable. Ramón entró al agua despacio, tanteando cada paso. Cuando llegó a la mitad del río, la corriente se lo llevó. Lo vimos luchar contra el agua, vimos sus brazos moviéndose desesperadamente, escuchamos su grito ahogado por el ruido del río. Después, nada. Tuvimos que encontrar otro lugar para cruzar, río arriba, donde el agua era más tranquila pero también más profunda. Los que sabían nadar ayudaron a los que no. Yo cargué a Sofía en mi espalda, María se aferró a mi brazo, y cruzamos rezando a todos los santos que conocíamos. Kevin no sabía nadar. Javier lo cargó, pero a mitad del cruce, el médico comenzó a ceder por el peso. Por un momento terrible, pensé que íbamos a perder al niño también. Pero otros miembros del grupo se acercaron, formamos una cadena humana, y logramos llegar al otro lado. Cuando contamos a los sobrevivientes, éramos 22. El 8º día, cuando ya habíamos perdido la cuenta de las personas que habían caído en el camino, escuchamos algo que no habíamos oído en una semana, voces humanas hablando español con acento panameño. Eran funcionarios del Senafront, la policía fronteriza de Panamá, que patrullaba la zona buscando a migrantes perdidos. Cuando nos vieron emerger de la selva, sucios, famélicos, apenas reconocibles como seres humanos, uno de los oficiales murmuró, «Jesús, ¿de dónde salen?». Bajo Chiquito estaba a solo 2 horas de caminata. 2 horas que se sintieron como 2 minutos después de 8 días en el infierno verde. Cuando vi las primeras casas, cuando olí la comida cocinándose, cuando escuché a niños jugando en español, me desplomé y lloré como no había llorado desde que era un niño. Sofía había sobrevivido. María había sobrevivido. Kevin había sobrevivido. Nosotros 4, contra todas las probabilidades, habíamos salido con vida del Darién. En Bajo Chiquito nos esperaba el Senafront con formularios, números, procesos. Nos registraron como migrantes en tránsito, nos dieron una comida caliente y un lugar donde dormir. Sofía durmió 18 horas seguidas. Cuando despertó, preguntó si ya estábamos en Estados Unidos. Le mentí y le dije que sí, que ya estábamos seguros. De las 43 personas que habían comenzado el viaje con nosotros, solo 18 llegaron a Bajo Chiquito. 25 personas se habían quedado en algún lugar de esa selva maldita. Rosa, la familia haitiana, Ramón el exmilitar, y tantos otros cuyos nombres aprendí durante los días más oscuros de mi vida. Kevin preguntaba constantemente por su abuela. Le decíamos que Rosa había tomado otra ruta, que la encontraríamos en Estados Unidos. El niño parecía creernos, o tal vez solo fingía creerlo para protegerse del dolor. Desde Bajo Chiquito, el viaje hacia el norte continuó. Buses, más caminatas, más fronteras, más funcionarios con formularios. Guatemala, México, cada país con sus propios peligros, sus propias tragedias. Pero nada se comparó con el Darién. En México, finalmente pude llamar a mi hermano en Miami. Le conté sobre la selva, sobre las personas que habían muerto, sobre los horrores que habíamos visto. Su respuesta fue simple: lo importante es que están vivos. Todo lo demás se puede superar. Tenía razón, pero las pesadillas no desaparecían. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Rosa cantando junto al arroyo. Escuchaba los gritos de Ramón siendo arrastrado por el río. Sentía el peso del bebé haitiano muerto en mis brazos, aunque nunca lo había cargado.
Llegamos a la frontera entre México y Estados Unidos en septiembre de 2023, 6 meses después de haber salido de Caracas. Sofía había crecido durante el viaje, no solo físicamente, sino mentalmente. Ya no era la niña inocente que jugaba en nuestro patio. Era una superviviente que había visto cosas que ningún niño debería ver. Nos entregamos a la patrulla fronteriza estadounidense cerca de McAllen, Texas. Los oficiales fueron profesionales pero duros. Nos separaron para procesarnos individualmente. Sofía lloró cuando nos apartaron de ella, pero sabíamos que era parte del proceso. Durante mi entrevista, el oficial me preguntó por qué habíamos decidido hacer un viaje tan peligroso. Le hablé sobre Venezuela, sobre la falta de oportunidades, sobre el futuro que queríamos darle a nuestra hija. Él tomó notas, hizo más preguntas, y finalmente selló nuestros documentos. Bienvenidos a Estados Unidos, dijo. Fueron las palabras más hermosas que había escuchado en mi vida. Ahora vivimos en Houston. María consiguió trabajo limpiando oficinas, yo trabajo en construcción. No es la vida que habíamos imaginado, pero es una vida. Sofía va a la escuela, aprende inglés más rápido que nosotros, y a veces me traduce programas de televisión. Kevin vive con nosotros. Lo adoptamos informalmente después de que los servicios sociales no pudieron localizar a ningún familiar suyo en Estados Unidos. Es el hermano mayor que Sofía nunca tuvo, y ella es la hermana pequeña que él necesitaba después de perder a su abuela. Los fines de semana, Kevin y yo vamos al parque donde hay otros venezolanos. Jugamos fútbol, cocinamos arepas, hablamos de nuestro país. A veces aparece alguien que también cruzó el Darién. Nos reconocemos inmediatamente, aunque nunca nos hayamos visto antes. Hay algo en la mirada, una marca invisible que llevamos todos los que sobrevivimos a esa selva. Nunca hablamos de los que se quedaron atrás. Es un acuerdo tácito. Pero todos sabemos que están ahí, en nuestros recuerdos, en nuestras pesadillas, en la culpa del superviviente que nos acompaña cada día. A veces me pregunto si valió la pena. Si las vidas perdidas, el trauma que llevamos, el precio que pagamos, justifican la oportunidad que ahora tenemos. La respuesta no es simple. Veo a Sofía haciendo sus tareas en inglés, sueño con el día en que se gradúe de la universidad, imagino los nietos que tal vez me dará algún día. Veo a Kevin superando lentamente el dolor de la pérdida de su abuela, adaptándose a su nueva vida, sonriendo más cada día. Y pienso que Rosa estaría orgullosa de él. María y yo hemos hablado sobre tener otro hijo. Uno que nazca aquí, que crezca estadounidense, que nunca tenga que preguntarse de dónde vendrá la próxima comida. Un niño que no sabrá lo que es el miedo hasta que sea lo suficientemente mayor para entender que el mundo puede ser cruel. Pero también llevo conmigo las historias de los que no llegaron. Rosa, que murió sola junto a un arroyo porque su corazón ya no podía más. La madre haitiana que perdió todo en una selva que no conocía. Ramón, cuyo optimismo se ahogó en un río sin nombre. Escribo esta historia no para desalentar a otros migrantes, sino para que sepan la verdad. El Darién no es solo un obstáculo geográfico, es una prueba de supervivencia que cobra vidas regularmente. No todos los que entran salen. Y los que salimos, salimos cambiados para siempre. Si estás leyendo esto y estás considerando hacer este viaje, por favor, entiende lo que significa. No es una aventura. No es solo 3 días difíciles. Es apostar tu vida y la vida de tus seres queridos en una lotería donde las probabilidades están en tu contra. Pero también entiendo por qué lo hacemos. Cuando tu país se desmorona, cuando tus hijos tienen hambre, cuando el futuro se ve más oscuro cada día, incluso una oportunidad pequeña de algo mejor vale cualquier riesgo. El instinto de supervivencia, la esperanza de una vida mejor, el amor por la familia, pueden llevarte a tomar decisiones que desde afuera parecen irracionales. Ha pasado 1 año desde que cruzamos el Darién. Sofía ya habla inglés sin acento, Kevin está en el equipo de fútbol de su escuela, y María acaba de conseguir un trabajo mejor en un hospital. Lentamente, muy lentamente, estamos construyendo la vida que soñábamos. Pero las cicatrices permanecen. Sofía aún tiene pesadillas sobre la selva. Kevin a veces llora por su abuela cuando piensa que no lo vemos. María y yo hemos desarrollado una conexión más profunda, forjada en la supervivencia compartida, pero también cargamos juntos el peso de las decisiones que tuvimos que tomar.
Cada día es un regalo que no damos por sentado. Cada comida, cada techo sobre nuestras cabezas, cada noche que dormimos seguros, es un lujo que apreciamos porque conocemos la alternativa. Esta historia está dedicada a Rosa, cuya canción de cuna aún escucho en mis sueños. A la familia haitiana que perdió todo buscando una oportunidad. A Ramón, cuyas bromas nos mantuvieron unidos hasta que el río se lo llevó. A todos los que iniciaron el viaje pero no pudieron terminarlo. Sus muertes no fueron en vano y su historia sirve para salvar la vida de otros migrantes. Si alguien lee esto y decide buscar una ruta más segura, o esperar a tener mejores recursos, o simplemente estar mejor preparado para lo que le espera, entonces Rosa, Ramón y todos los demás no murieron en vano. La migración es un derecho humano, pero la vida es sagrada. Y en algún lugar entre esas dos verdades, cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino. Hoy, mientras escribo estas líneas en nuestro pequeño apartamento en Houston, puedo escuchar a Sofía y Kevin riéndose mientras ven caricaturas en inglés. María está en la cocina, preparando la cena después de su turno en el hospital. Es una escena doméstica normal, el tipo de momento que millones de familias viven cada día sin darle mayor importancia. Pero para nosotros, esta normalidad es un milagro. Cada risa de los niños es una victoria sobre la selva que trató de silenciarlos para siempre. Cada día de trabajo de María es una afirmación de que valió la pena arriesgar todo por una oportunidad. Cada noche que duermo sin escuchar los sonidos de la selva es un regalo que no esperaba recibir. El Darién me enseñó que la frontera más difícil de cruzar no está marcada en ningún mapa. Está entre la desesperación y la esperanza, entre rendirse y seguir adelante, entre la vida y la muerte. Algunos la cruzan, otros se quedan atrapados en ella para siempre. Nosotros tuvimos suerte. O tal vez fuimos fuertes. O tal vez simplemente fue nuestro momento. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que llevamos la responsabilidad de vivir no solo por nosotros, sino por aquellos que se quedaron en el camino. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Y si sirve para que una sola persona tome una decisión más informada sobre su futuro, entonces cada palabra habrá valido la pena. La selva del Darién sigue ahí, esperando a la próxima oleada de migrantes desesperados. Y mientras los países no encuentren soluciones reales para las crisis que empujan a la gente a migrar, seguirá cobrando vidas. Pero también sigue ahí la esperanza. La misma esperanza que nos llevó a Sofía, María, Kevin y a mí a través de la oscuridad verde hacia una nueva vida. Una esperanza que es más fuerte que el miedo, más persistente que el dolor, y más poderosa que la muerte. Porque al final, eso es lo que somos los migrantes, esperanza en movimiento, llevando nuestros sueños a cuestas hacia lugares donde creemos que pueden florecer. Y mientras tengamos esa esperanza, ninguna selva será lo suficientemente densa para detenernos. Esta es mi historia. La historia de los que cruzamos el Darién y vivimos para contarla.